Hola amigos, de nuevo aquí en mi canal La Senda del Cisne. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la charla que corresponde al siguiente chakra, Swadhisthana Chakra. Como todo, hemos tratado de que todas las charlas estén relacionadas unas con otras. He querido no solamente informar sobre el chakra y cada una de sus cualidades, de sus actividades, sino que he querido detenerme en cada uno para que las personas que quieran hacer su investigación y continuar con su trabajo espiritual pues vean mis videos y así, de esta forma, poder darles un buen aporte. En la medida de las charlas que voy dando, voy tocando temas, voy profundizando otros, voy refiriéndome a cada chakra y de pronto puedo traer otro chakra en referencia. Podemos situarnos en cierto tipo de anomalías con respecto a un chakra que no corresponde a la charla, pero quiero tratar de hacerlo de una forma que ustedes puedan tener una visión con respecto a sus vidas, porque fíjense ustedes que los chakras están relacionados directamente con el comportamiento humano. Y además de este comportamiento, la relación con el medio ambiente. Todas las cosas que ustedes ven, sienten y perciben con sus sentidos, todas están estrechamente ligadas con los chakras. Sí, yo sé que se ha hablado mucho sobre los chakras, se ha dicho mucho sobre los chakras, pero en particular el fondo, pienso yo, y discúlpenme, no ha sido tocado, porque la naturaleza del chakra es mucho más compleja, y he querido con estas charlas tratar en lo posible de tocar ciertos fondos en la medida que mi experiencia sobre esto puede hacerles a ustedes un humilde aporte. Todos los elementos que ustedes ven que conforman su entorno, su medio ambiente, todos, como yo lo estaba diciendo, están estrechamente ligados con los chakras. Y en particular más unos que otros. Y sobre todo cuando ustedes se desenvuelven en cierto tipo de actividades, indican que este tipo de tendencias está más dada hacia la tendencia propia que usted tiene con respecto a un chakra. Hay personas que tienen más fuertes un chakra que otro, por lo tanto. Hay personas que tienen más deficiencia en un chakra que otro. Los chakras no solo son campos electromagnéticos que vibran. Fíjense ustedes que eso es una relación biounívoca entre el medio ambiente y su naturaleza. Pero esta relación es una relación también de una naturaleza o de una inteligencia, y como lo he dicho en mis charlas, de una inteligibilidad, para que no me entiendan mal la palabra inteligencia, de una inteligibilidad porque la naturaleza en sí misma es inteligente. No lo podemos comparar con la naturaleza humana, es cierto, pero la naturaleza que ustedes observan es muy inteligente, porque son seres vivos que vibran y evolucionan, y esa evolución ha sido y se ha permitido a través de miles y millones de años establecer unas jerarquías tan bien hechas que son perfectas. Por eso hablamos de una inteligibilidad
de una inteligencia natural, para hacerme entender. Cuando nosotros tenemos una carencia y una buena comunicación con un chakra en particular, verbigracia, estamos hablando del chakra Swadhisthana. Por ejemplo, ustedes pueden observar que hay personas que salen en un barco, en una canoa, o en una lancha, en un río o al mar, y de pronto esta barca o esta canoa zozobra y la persona se ahoga. Eso indica de que la persona algo le estaba debiendo al elemento. Entonces la persona muere por el elemento. Hay personas que no se pueden aproximar e inclinar a ciertos tipos de situaciones donde el elemento está reinando con fuerza. Por ejemplo, hay personas que no pueden ir a las montañas, por ejemplo, a ir a hacer un montañismo en las altas cumbres de esas montañas, porque ahí van a encontrar la muerte, y eso ya está marcado en su destino. Hay personas, por ejemplo, que no pueden ir a un desierto porque ahí pueden encontrar la muerte, y eso ya está marcado en su destino. Como hay personas que no pueden ir a un bosque porque pueden ser susceptibles a ser mordidos por una serpiente más que otras personas. Y esto ya estaba marcado por su destino debido a que su chakra, que estaba en relación con ese medio ambiente, no estaba vibrando bien. De esta misma manera, no solamente con los elementos de la naturaleza, sino también, mis amigos, con algunas enfermedades que están tipificadas en algunos chakras. Hemos tocado, por ejemplo, Muladhara, acuérdense, hablábamos de los problemas relacionados con el genital, digamos, con los hombres con el problema de la próstata, y las mujeres de pronto con algunas infecciones, una endometriosis, aunque la endometriosis tiene que ver más con Swadhisthana, pero más hacia el genital mismo, como un herpes, por ejemplo. Eso tiene que ver ya con Muladhara Chakra, un herpes genital es Muladhara Chakra. Ya en su parte interna, por ejemplo en los ovarios, propiamente dicho, sí tiene que ver con y está relacionado con el chakra Swadhisthana. El impulso, como lo decíamos en la primera charla con Muladhara, ese impulso de la relación sexual física genital corresponde al primer grado del chakra Muladhara, pero cuando este impulso trasciende un poco lo genital y tiende hacia lo emocional, donde ya los afectos, las emociones están interviniendo, esto ya corresponde al chakra Swadhisthana. De hecho, no podemos decir que la parte genital física corresponde a Swadhisthana. No creo, no lo creo, más que la parte psicoemocional de la manifestación de la sexualidad. Porque son dos cosas juntas, pero un poco distintas. La parte genital y la parte de la genitalidad, lo que llamamos la genitalidad, y la parte psicoemocional o psicoafectiva que tiene relación con esta parte genital. Entonces el chakra Swadhisthana, que es el elemento agua, marcado por el planeta Júpiter, que es la gran expansión, el chakra Swadhisthana, que tiene que ver y está muy relacionado con la vida. Por eso fíjense ustedes que es el embarazo y es la consecuencia de la unión genital. O sea, lo que hace Muladhara se relaciona en la vida, en la fecundidad de la vida, en Swadhisthana Chakra. Entonces, este chakra Swadhisthana está relacionado directamente con la fecundidad, con el embarazo, ¿sí? con el huevo, ¿sí? Con el feto que se gesta y hace una nueva vida después de ese proceso de gestación. Todo lo que es gestación está relacionado con Swadhisthana Chakra.
Por eso todo lo que son procesos que se acumulan y son procesos lentos muchas veces o paso a paso, tienen que ver con este chakra. De ahí que, por ejemplo, todos los procesos que tienen que ver con usted ir en los niños, ir a su colegio, todos los procesos que tienen que ver con el paso a paso en la universidad, el conocimiento gradual que se da, los diferentes esfuerzos que se hacen con respecto a el estudio, tiene que ver y está asociado en parte con este chakra. Pero quiero también ir marcando ciertos aspectos y sobre todo hacia las psicopatologías. Sí, está bien que reforcemos las virtudes de este chakra y sobre todo al final voy a hablar de lo que sé que a muchos les puede interesar, que es la parte económica, porque este chakra está relacionado con el flujo del dinero y la acumulación y la administración de este, sobre todo con el flujo del dinero, porque el dinero es agua que fluye. Por eso el dinero es el campo energético que tiene que ver con el éter, el campo etérico, dentro del campo toroide. Este campo etérico es una red de color verde azulada que está directamente relacionada con este chakra. Y fíjense ustedes que esta red continúa vibrando inclusive después de la muerte. Y es lo que utilizan muchos los magos y en la religión yoruba, en la religión palera, el lado animista, se llama así, el lado animista de la muerte, de los muertos, porque el etérico continúa después de la persona fallecer, esa red del etérico continúa. Podríamos hablar y en otra charla sobre esto, sobre lo que compete a la trama que es muy interesante, y nos podría llevar un buen tiempo el hablar solamente de esta red etérica que se puede fracturar con mucha facilidad y sobre todo con la depresión que corresponde a este primer chakra. Los miedos, las dudas, la tensión que no podamos superar a través de ese estrés que nos puede llevar a una pulsión de esas dudas y esos miedos debido a un estrés o debido a una presión o debido a muchos factores ambientales, afectan este chakra. Y de hecho, fíjense ustedes, amigos, que muchas personas que vienen con presiones psicológicas, con ansiedad, que terminan con miedos y dudas, lo primero que afecta es la parte económica, porque la parte económica tiene que ver con esa red, con ese tejido, que una vez se perfore debido al miedo, el flujo del dinero se detiene. Por eso voy a hacer un énfasis y con este chakra, porque sé que a algunas personas pues les puede interesar esta charla. Como lo estaba comentando, este chakra, que es el agua que corre, pero también es el agua que corre a través de los ríos, pero es el agua de los bosques, en los lagos, y es el agua de los mares. Fíjense que estamos hablando de tres tipos o formas donde el elemento agua se está manifestando. En el elemento tierra también se habla de una pradera, de unos caminos, que es una forma de manifestarse el elemento del chakra a través del elemento tierra. Hablamos de los valles y hablamos de las montañas y de los bosques, ¿sí? Todo esto son partes distintas, diferentes, que componen el mismo elemento tierra. Podríamos más adelante hablar un poquito del discurso en cuanto a que cómo corresponde el elemento tierra cuando se manifiesta en los sitios de cultivo, en los caminos o en los bosques
o en las montañas. ¿Cómo se manifiesta? Porque muchas personas podemos tener tendencia dentro del elemento, por ejemplo, en este caso, Muladhara Chakra, una tendencia más hacia los bosques o una tendencia más hacia los caminos o hacia las montañas. De igual manera pasa con Swadhisthana. La naturaleza de algunas personas corresponde más a los ríos que a un lago. Y se pueden meter inclusive a un río, pero no se mete a un lago, y menos se va a meter al agua del mar porque tienen un poco de miedo. Todos estos miedos tienen que ver con aspectos que se manifiestan dentro del inconsciente. El magnetismo que da Swadhisthana Chakra es un magnetismo femenino, es un magnetismo de atracción, es un magnetismo que da de sensualidad. Por eso ustedes, cuando ven un hombre o una mujer muy magnética, pero es sensualmente magnética, tiene que ver con Swadhisthana Chakra. Esto indica que la persona tiene una red etérica muy fuerte, y es una red etérica que vibra muy bien y es luminosa. Esta red etérica, cuando vibra con esa intensidad, la persona es portadora de un magnetismo, ¿sí? De una sensualidad. Así la persona esté mal vestida, desarreglada, se le percibe su magnetismo. En contraprestación con Muladhara, que Muladhara es un magnetismo más animal, ¿sí? No es tan sensual, pero es más sexual. Es un magnetismo más animal, más genital. Ustedes me pueden entender la diferencia. Por eso este magnetismo con Swadhisthana tiene que ver con ese femenino que está contenido en mujeres, que está contenido en los hombres. Este femenino vibra en ambos, ¿no? Y este femenino es importante para conquistar. Escuchen muy bien. Para conquistar inclusive en un negocio, para cerrar un negocio. La persona que carece de este magnetismo, le es difícil inclusive la comunicación interpersonal, le es difícil inclusive saber vender. De alguna u otra forma el ser humano tiene que comunicarse, y esta comunicación es establecer cierto tipo de parámetros para saberse entender a través de un yo me acepto. Si yo me quiero y yo me acepto, soy creíble. Pero si yo no me quiero y no me acepto, la persona que me escucha no me va a prestar interés y no soy creíble y no soy aceptado. Y esto está relacionado con esta red energética o esta trama energética. Por eso hay que trabajar mucho el elemento agua. Ese elemento agua que tiene que ver también con el metabolismo, pero en este caso ese metabolismo de la sangre, ese circular de la sangre que ayuda, esa fuerza magnética, el movimiento de la sangre, ayuda mucho al estado vibracional de esa sensualidad. Por eso cuando no podemos cerrar un negocio, cuando no podemos comunicarnos con las demás personas, cuando una chica o un chico están tratando de buscar pareja y no encuentran pareja, les cuesta trabajo o dificultad, porque muchos dicen, estoy buscando un chico o una chica, pero están conmigo una semana y como que no les presto o no sienten que soy lo suficientemente atractivo o aceptado, y resulta de que no me vuelven a llamar o me dejan o me ponen los cachos. En este caso de las chicas, que muchas se quejan porque, bueno, tienen un noviecito y a los 2 meses la dejan. Esto tiene que ver con el magnetismo de Swadhisthana Chakra. Y muchos de esos miedos, inclusive con cierto tipo de animalitos, cierto tipo de elementos de la naturaleza, ¿sí? Están asociados arquetípicamente con esos miedos inconscientes que tienen que ver con Swadhisthana Chakra.
Bueno, al final vamos a hablar un poquito cómo podemos mejorar, cómo yo les puedo colaborar con una técnica para mejorar la actividad de este chakra. Inclusive todas las patologías que tienen que ver tanto por el problema de la procreación en hombres, porque tienen un déficit en el conteo espermático o falta de movilidad espermática, o tienen inclusive bueno, muchos problemas e inconvenientes con su glioso seminal, ¿no? Tienen que ver con su adistana. En las mujeres, la endometriosis, miomas, flujos, inclusive irregularidad menstrual, tienen y están asociados con este chakra. Hay chicas que quedan, señoras casadas que quedan, bueno, embarazadas, pero abortan muy rápido porque no pueden sostener en su endometrio el feto y lo expulsan. Está asociado esto también con el chakra Swadhisthana. Los abortos generan muchos problemas en este chakra. Lo dañan y casi de forma permanente si es consecutivo. La T que muchas mujeres utilizan cierran, dañan y obstruyen el flujo energético de este chakra. Entonces les recomiendo utilizar otros medios que no sean tan invasivos, porque la T aparentemente no es invasiva, pero sí es invasiva para mí, porque permite una micro expulsión, o sea, como si la mujer hiciera un legrado del óvulo fecundado. Inmediatamente expulsa este huevito cigoto que no se arraiga en el endometrio por el cambio del pH. Es una forma de generar un problema dentro de este chakra, entonces no lo recomiendo. Muchas veces los miedos, las tensiones, las inseguridades son heredados de mamás a hijos. Cuando la mamá está gestando a su hijito, esos 9 meses tienen relación con el chakra Swadhisthana y con el chakra de la garganta, Vishuddhi. Y hablo de esta relación porque estos dos chakras, cuando ya se gesta la vida, esa vida tiene que corresponder a una ley. Y eso lo vamos a ver cuando nos paremos delante de Vishuddhi. Esa ley marca todo un orden, porque Vishuddhi es el orden que se establece, marca las pautas, marca un protocolo. Eso lo hace Vishuddhi, la garganta. Por eso Vishuddhi está asociado con Swadhisthana estrechamente. Por eso fíjense ustedes que una madre no se puede embarazar mientras tenga problemas de tiroides. Si la T4, la T3 no funciona bien, la tiroxina no funciona bien, no hay embarazo. Tiene que primero nivelar su T3, T4 para que pueda embarazarse. Por eso hablo de que dentro de las relaciones espirituales, lo que es el chakra Swadhisthana y el chakra Vishuddhi tiene una relación directa, porque Vishuddhi marca el orden, el karma que tiene que establecer este ser que se está gestando dentro del embarazo. Muchos problemas, inclusive de la disfuncionalidad de los niños cuando nacen con problemas. Y esta disfuncionalidad me refiero cuando papá, mamá son violentos, cuando la mujer gesta a su hijo, pero el padre no está allí presente en el proceso de gestación, genera muchos problemas en el proceso estructural del bebé. Y esto pues tiene que ver y está relacionado con el chakra Swadhisthana. Entonces
Los niños cuando crecen, si vienen fundados con una disfuncionalidad paterna-materna, se les ve eso en que los niños tienen miedo hacia la vida, miedo hacia conquistar el mundo, miedo hacia ciertos elementos, hacia la oscuridad, miedo hacia las alturas, miedo a ser atropellados, miedo a poder comunicar una idea, miedo para proyectar, fíjense ustedes, en una resultante, proyectar su magnetismo personal al medio ambiente. Está relacionado con la actividad del chakra Swadhisthana. Y esto se guarda, ¿sí?, cuando muchas veces se ha heredado ese miedo. Muchas veces no sabemos inclusive qué problemas tuvo, o qué miedos tuvo, o qué inconvenientes, o qué iras tuvo mamá en su gestación, cuando nosotros estábamos en ese proceso de desarrollo en estado fetal. Inclusive esto nos da muchos problemas e inconvenientes de tipo sexual. Muchas disfunciones sexuales están relacionados con este chakra. Voy a hablar sobre todo de un tema. Los niños que nacen con un fenotipo es la conformación física masculina o femenina. Pero fíjense ustedes que este niño tiene personalidad femenina. Entonces este niño no se siente identificado, no es gay, no estoy hablando de homosexualidad, no se siente que corresponde su personalidad al cuerpo que lo habita. Estas alteraciones o estas patologías o psicopatologías, están relacionadas con este chakra. Entonces, esta personita, ¿qué tiene que hacer? Pues bueno, tiene que estar en terapias para mirar cómo puede corregir, porque se va a sentir rechazado, siente que, por ejemplo, es hombre, pero le gustan los hombres porque su personalidad es femenina. Entonces tiene que ir a una extirpación de sus órganos masculinos, y muchas veces le quitan sus gónadas, toma hormonas, estrógenos, y se convierte gradualmente en mujer, o lo contrario, en un hombre. Pues ya han visto ustedes estos problemas transgénero, y que generan en estas personitas muchos inconvenientes de tipo psicológico. La homosexualidad, que no es considerada como psicopatología, en el DM4 inicialmente sí era considerada como psicopatología, ahorita no es considerada. En cierta forma, cuando el individuo sabe que es homosexual, pero se siente rechazado y siente que no puede salir, como se le dice, del closet, y es rechazado, y se siente un bullying ambiental. Esto está relacionado en cierta medida también con el chakra Swadhisthana. Entonces hay que reparar, ayudar a que el flujo de este chakra pues continúe, para ayudarle a esta persona. Y sobre todo estas charlas pueden servir también a los sanadores, que pueden ayudar a estas personitas colocando sus manos. Vamos a hablar un poquito de sanación más adelante, que les puede ayudar, y que ustedes pueden hacerlo en casa. No hacer una sanación complicada, no todavía, pero sí más adelante, porque la sanación puede generar un puente y puede hacer una absorción de los problemas de la otra persona. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Las patologías sociales, psicopatologías sociales que vemos muy arraigadas, por ejemplo, la pedofilia está asociada también con este chakra. Y aunque la violación física no tanto con este chakra, pero sí el trauma psíquico que deja en la persona violada daña el chakra Swadhisthana, porque le generan pavor y miedo. La violación como tal, la violación carnal, tiene que ver con Muladhara chakra, ¿ok? Eso es una problemática que está asociada con Muladhara. Entonces
la persona violada hay que trabajar estos dos chakras. Primero, su primer chakra, porque permitió inconscientemente que esto sucediese por karma, y también el chakra Swadhisthana por el miedo y el trauma que le dejó con respecto a la violación, sobre ese miedo que se deposita dentro del inconsciente. Todo lo que son problemas y enfermedades metabólicas, por ejemplo la presión arterial, problemas de acidez en la sangre, depósitos de ateromas dentro de las arterias, en las arterias se pegan depósitos de calcio y grasa que más adelante generan problemas de infarto por obstrucción coronaria, el intercambio sodio-potasio, de esa bomba sodio-potasio, la bomba calcio-magnesio, muy importante dentro del metabolismo, sobre todo por la cuestión del glucógeno y la oxidación del glucógeno que produce ATP dentro de la mitocondria de la célula. Todo esto tiene que ver con el chakra Swadhisthana, está asociado con el chakra Swadhisthana, inclusive como la sangre, ustedes ven que es un flujo sanguíneo que se mueve, es un río que se mueve. El intercambio CO2-oxígeno está relacionado con este chakra. Es más, cuando ustedes ven en el flujo del agua, cuando hay un agua oxigenada, es un agua limpia, es un agua de vida, que cuando ven un agua estancada, que es un agua pútrida, es un agua fermentada y con metano. Entonces, de igual manera la sangre, si no se oxigena, es una sangre que produce un estado de inercia y de alta toxicidad. ¿Tiene que ver con el chakra Swadhisthana? Claro. Entonces la sangre que está muy cargada, muy con falta de oxígeno, por ejemplo un EPO inclusive, es algo asociado con el chakra Swadhisthana. Podríamos hablar de que tiene que ver Anahata, porque aquí es donde se hace el intercambio CO2-oxígeno, pero cuando es el flujo sanguíneo tiene que ver con Swadhisthana, inclusive toda la micción y la purificación que hace el cuerpo a través de los riñones, aunque los riñones es Manipura, que vamos a hablar en la siguiente charla, Manipura, pero a partir de la vejiga hacia abajo tiene que ver con Swadhisthana. Entonces el problema de vejiga caída, por ejemplo, tiene que ver con Swadhisthana chakra, ¿sí? La vejiga caída. Pero los problemas ya renales, de los nefrones como tal, la estructura del riñón, está asociado con Manipura en parte, y en parte un poco la asociación con Swadhisthana. Por eso el lupus, que es una enfermedad autoinmune, donde el linfocito T y B están desordenados, y ese mismo linfocito T y B dañan los nefrones, porque no reconocen el cuerpo sino como un elemento extraño, y dañan los nefrones produciendo una nefritis, una muerte del nefrón, que es el que filtra la sangre del cuerpo. Entonces ahí fíjense que tiene que ver con el flujo de esta sangre, pero que daña un órgano vital, que es la parte de los riñones. Entonces esto tiene que ver con Swadhisthana en asociación con Manipur. Por eso les decía al principio de la charla que los chakras se conjugan entre ellos, y esto en el campo energético se llama embonamiento. Y esto es la inferencia del chakra sobre la parte física, pero el chakra, en fin, es el flujo electromagnético por fuera del cuerpo. Ahí es donde vibra, que infiere sobre nuestro organismo en la parte física. Una cosa importante para entender el flujo de Swadhisthana es el líquido cefalorraquídeo. La columna vertebral es un gran envase. Síganme con la idea. Dentro de la columna vertebral hay un espacio que se llama foramen. ¿Sí? Hagan de cuenta un tubo vacío, un tubito vacío, un tubito de neón que va hacia lo largo. Y en todo el centro va el tallo
del ramal del sistema nervioso central. Son fibritas muy delgaditas, como el vello de una mazorca, ¿sí? Por eso estas células que están allí son células muy largas, casi de 1 metro. Son las células más largas del cuerpo. Son puras neuronas, ¿ok? Y en medio de esas neuronas viene un líquido. Es un líquido espeso, algo viscoso, donde es salado y es electrolítico. Cuando digo electrolítico, quiero decir que puede transmitir corriente eléctrica o pulsos eléctricos, ¿sí? El agua con sal es electrolítica, ¿sí? Entonces, si tú colocas 2 placas, pues generan un puente eléctrico entre un ánodo y un cátodo. Más o menos, para que me lo entiendan, es el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo da vueltecitas por la cabeza, se mete dentro del cerebro y va por la parte externa y por dentro de la columna y da un circuito por fuera de la columna. Tiene un flujo. Este líquido cefalorraquídeo es muy importante para entender, y sobre todo porque estas charlas están evocadas hacia la espiritualidad. Es lo que llaman los orientales el Kundalini. Este líquido cefalorraquídeo sobre todo es de agua, es un flujo de agua, por eso está relacionado con el chakra Swadhisthana. Pero fíjense ustedes que cuando este flujo de agua, y estamos hablando del agua porque el componente del agua es hidrógeno y oxígeno, y este hidrógeno, ¿sí?, que es el material o el combustible de las estrellas. Ustedes cuando ven una estrella, pues allí el combustible que hace arder esa estrella es el hidrógeno. Pues este hidrógeno que está aquí dentro de la columna, cuando se enciende con la fuerza y la chispa de Muladhara genera el potencial de la chispa, de la energía, inmediatamente este hidrógeno se parte en 2 o se libera, ¿ok? Al liberarse esa energía del hidrógeno, se produce un gas, y ese gas dentro de la Yoga Tantra se llama ojas, y ese gas sube por la columna, y ese gas se vuelve energía, porque cuando ese gas comienza a vibrar de cierta medida a través de los infrasonidos que producimos nosotros, inclusive si nosotros estamos despertando el Kundalini, producimos el Om, por ejemplo, un mantra, que son ejercicios que producen infrasonidos. Estos infrasonidos, cuando se localizan entre 4 y 8 Hz, hacen encender ese plasma, y eso es lo que nosotros en Oriente, bueno, llamamos Kundalini, ¿sí? Bueno, decimos nosotros porque pues mi trabajo soy profesor de yoga, y entonces estoy enseñando esto, y pues mi razón es explicar de una forma muy técnica y no tanto muy espiritualística este tipo de temas que son un poquito dados hacia la metafísica y hacia el ontologismo, y nos podemos perder. Entonces queda allí en los anaqueles de la subjetividad. Entonces acá pues tratamos de darle un poquito más de contexto científico. Entonces, cuando se despierta ese gas, a partir de la relación entre estos 2 chakras, ese Kundalini es lo que va a ayudar al Samadhi, o va a ayudar a los estados de Satori, o los estados espirituales que muchos conocen, ¿sí? Estados búdicos, inclusive si practican algún tipo de tendencia religiosa. También da una saturación, y sobre todo cuando se despierta este Kundalini, da una saturación y un golpe y una concentración de CO2 dentro del cerebro medio, ayudando a incrementar las dopaminas, oxitocinas y endorfinas, y dan estados de contemplación espiritual. Pero más adelante pues vamos a referirnos un poquito, si ustedes quieren, y hablar de esto. En última, para no extenderme tanto sobre el chakra Swadhisthana, como yo les decía, tiene que ver y está relacionado con el dinero. ¿Cómo nosotros ayudamos a restablecer este flujo?
yo les he dicho y les he sugerido a muchos de mis alumnos o algunos pacienticos que por favor vayan a una cascada, o que vayan a un río, o que vayan a un lago, o que se bañen en el mar en últimas, porque este tipo de fuentes van a ayudar a reanudar y a restablecer el flujo de este chakra. Acuérdense que los chakras no están al frente, que eso es una forma icónica de representar los chakras. Los chakras son una representación, están en una formación embonada electromagnética como unos piñones de una caja alrededor del cuerpo. Entonces, cuando estos chakras se dañan o no fluyen, entonces las vibraciones no son consecuentes unas con otras, porque son como discos vibracionales que hacen resonancia y se relacionan en sus cúspides o valles en ese campo resonante y se embonan, generando todo un discurso de 10 centímetros hacia afuera. Entonces no vibran bien y por eso el flujo del dinero se coarta o los negocios se coartan. Pueden hacer baños con sal de mar, pero yo les pido el favor de que esta sal sea sal gruesa, que ojalá no tenga digamos procesos donde se ha intervenido sobre esta sal. Encuentran una sal gruesa, una sal de baño, por ejemplo, de no consumo. Para mí es mejor. Y sobre todo la sal que ha sido bañada y secada por el sol. En Colombia conseguimos muy buena sal. Sí, en algunos países se consigue muy buena sal secada por el sol, que es muy buena y es energética. Y ojalá, si la pueden conseguir secada por el sol, que en La Guajira, ya en Colombia, se seca con el sol, fantástico, no se seca en hornos, que no es muy conveniente tampoco, pero me gusta esta sal secada por el sol. Entonces traten de conseguirla y se hacen baños antes de acostarse. Se untan la sal de mar, se mojan primero el cuerpo y se friccionan por todo el cuerpo con la sal por 9 días antes de acostarse. Se lo dejan 30 segundos y vuelven y se duchan. Cuando tienen problemas económicos muy fuertes, yo voy a dar una receta ayurvédica. Van a decir, ups, ¿qué es esto? Sí, pero lo voy a decir porque es una forma de hacer medicina. Es muy natural. Utilizan la orina, mezclan su orina, ojalá en la mañana, no en la noche. Esta práctica háganla en la mañana. Y utilizan su orina de la mañana, la mezclan con la sal de mar, esta sal gruesa, ¿sí? Y la untan en todo el cuerpo, ¿ok? Su propia orina. En las mujeres, cuando tengan su periodo, pues no lo hagan con el periodo, esperen a que pase. Y esto mezclado con la sal, porque la sal viene del agua, y su orina va a ayudar sobre todo a restablecer el flujo del campo electrónico del cuerpo etérico. Entonces yo se los recomiendo que lo hagan y verán ustedes el efecto tan maravilloso que tiene esta técnica. Sin embargo, ustedes por favor síganme a través de la senda del cisne, inscríbanse y háganle clic allí para que yo pueda tener pues el consecutivo de estas charlas, de estas conferencias, y mi Facebook también, Senda del Cisne, en mi Facebook, que voy a dar allí otro tipo de conocimientos, otro tipo de tips, otro tipo de cositas para que ustedes estén pues enteraditos. Voy a abrir un podcast, en este podcast voy a hablar sobre digamos ciertos temas. Aquí en estas páginas pues ustedes me pueden escuchar. Aquí pues en el YouTube pues me pueden ver, pero en el podcast me pueden escuchar y hasta ahora lo estoy reestructurando, lo mismo que la página web, porque allí voy a poner libros para que ustedes puedan consultar y puedan ustedes pues tener para seguir su trabajo de su proceso de autotransformación. Bueno amigos, esto ha sido por hoy en la charla de Swadhisthana Chakra. Hay mucho más elementos, la verdad sí hay mucho, pero yo trato pues de no extenderme tanto y darles a ustedes lo que más
se simplifique la información más concreta y más puntual para que ustedes puedan utilizarla para su vida. Muchas gracias. Hasta pronto.